Estimados, tengo un tema relacionado con equilibrio químico. La esencia del equilibrio químico había sido que yo tenía un sistema en una determinada condición, veo cómo evoluciona en el tiempo y veo que llega un momento en donde sus variables en el tiempo no cambian, llego a lo que llamamos el equilibrio químico. La termodinámica demuestra y valora cómo es ese estado de equilibrio químico. Lo que no dice es qué pasó en el medio. El análisis de lo que sucede al medio forma parte de esa gran rama de los conocimientos llamado cinética química, que es cómo llega mi sistema desde este estado inicial hasta ese estado de equilibrio. Lo que pasó al medio, que es lo que depende del tiempo. Este es un tema que fundamentalmente es crítico para uno de los elementos que nos caracteriza como ingenieros químicos, que es el diseño de los reactores químicos. El diseño de los reactores depende fundamentalmente de este tema llamado cinética. Es por eso que vamos a hacer una muy breve introducción en esta materia para tener algún conocimiento básico de este tema, pero en otra materia, ingeniería de las reacciones químicas, vamos a ver más en profundidad todo el tema de cinética química. Lo que nosotros vamos a ver en esta breve introducción es lo siguiente. Primero, una definición. Vamos a definir velocidad de reacción. O sea, el tema es cinética. Y la vamos a simbolizar con la letra R de rate en inglés. No la vamos a llamar V por ser velocidad de reacción, para que no se nos confunda con otras velocidades. ¿Está bien? Acá hay una gran divergencia de criterios. Hay dos grandes bibliotecas, pero en realidad hay una sola, que es la nuestra. No hay otra. Independientemente de todo lo que hayan escuchado en su vida o leído en cualquier libro de físico-química sobre el tema, y los libros de físico-química y cinética cometen este error crítico, un error que está demostrado que causa profundas deficiencias en el diseño de reactores, es por la incorrecta definición de la velocidad de reacción. La voy a definir porque en otra materia vamos a ver de dónde sale, ¿está bien? Como el número de moles del componente I generados o consumidos por unidad de volumen por unidad de tiempo. O sea, moles generados o consumidos por unidad de volumen por unidad de tiempo. Esa es la definición de velocidad de reacción. Por favor, si en algún libro, y lo que sigue a continuación está en casi todos los libros de fisicoquímica, pero también muchos de ellos dicen que la velocidad de reacción es la derivada de la concentración de la especie con respecto al tiempo. ¿Está bien? Esa definición es inadmisible en físico-química. Dejo claro y dejo grabado que plantearme esta definición de velocidad, si el tema los toca, ¿está bien? Y ustedes lo eligen como segundo o tercer tema, o sea, no lo eligieron como primer tema, podrían no haberlo elegido, pero no lo eligieron, le preguntamos en un examen. Bueno, ¿y qué es la velocidad de reacción? Y la velocidad de reacción es la derivada de la concentración con respecto al tiempo.
Muy bien. Siga su curso, por más que el primer tema estuvo espectacular y el tercer tema ni se lo preguntamos, o lo pregunté en el tercer tema y los dos primeros me los dio perfectos, dejo asentado que voy a poner dos. ¿Sí? No me resulta admisible plantear esta definición como velocidad de reacción. Es no. Y dejo asentado que decirlo así, basado en que los libros dicen así, es un 1. Voy a dejar un poco más la nota. De 2 a 1. Mejoré. Vamos a demostrar por qué, pero no es cuestión de esta materia. ¿Está bien? Es un acto de fe como la primera ley, diría yo. ¿Está bien? Pero por favor, yo no admito, no acepto, porque es un tema que lo van a estudiar básicamente solo, porque está en todos los libros, lo que yo voy a decir está en todos los libros, o sea, no, está en Levine, en Atkins, están todos los libros de fisioquímica, eh, pero está claro que en los libros de ingeniería de reacciones está absolutamente demostrado por qué no es así, ¿está bien? Entonces no admito esa definición de velocidad de reacción, no la admito, que quede claro. La definición de velocidad de reacción es moles del componente I generados o consumidos por unidad de volumen por unidad de tiempo. Si yo tengo una reacción genérica AA más BB que da CC más DD, hay además una reacción estequiométrica, una relación fundamental con las velocidades de reacción que viene de las 3 leyes de la química. O sea que es reacción equivalente-equivalente. O sea, la velocidad de reacción de A sobre el coeficiente estequiométrico de A es igual a la velocidad de B sobre el coeficiente estequiométrico de B, que en cualquiera de los dos casos son negativos porque son reactivos, es igual a la velocidad de C sobre C, la velocidad de D sobre D. Si en la velocidad de reacción es velocidad de reacción de cada componente. Pero si en esta reacción química yo escribí una sustancia con coeficiente estequiométrico 1, entonces yo puedo hablar genéricamente de la velocidad de reacción R de esa reacción. Si tengo esquemas múltiples, de reacciones múltiples, puedo hablar de la velocidad de la reacción haciendo que la velocidad de reacción de cualquier especie sea igual a R de B es igual a menos B por la velocidad de reacción, que no es del componente, o sea que la R sub I es igual al coeficiente estequiométrico sub I por la R. Esto es un mecanismo absolutamente semejante a haberlo planteado con grado de avance de reacción. ¿Me explico? Si en grado de avance de reacción, el grado de avance de reacción estaba multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Bien, acá la velocidad de reacción del componente I es el producto del coeficiente estequiométrico por la velocidad de la reacción, debido a esta ecuación que relaciona el hecho de que es reacción equivalente-equivalente. Como tal, la velocidad de reacción, los moles del componente I generados o consumidos por unidad de volumen por unidad de tiempo, o sea, la velocidad del componente I, moles del componente I generados o consumidos por unidad de volumen por unidad de tiempo, es una función de la temperatura y la composición. Esto es, esta definición de velocidad es una función de ns más 1 variables, temperatura y composición. No es en general función de la presión, a menos que yo la composición la mida
en presiones parciales. No es una función de la actividad o la fugacidad. La velocidad de reacción no es más exacta por estar evaluada en fugacidad o en actividad. La velocidad de reacción es una función de la temperatura y la composición. Porque no estoy calculando el potencial químico. La actividad y la fugacidad no eran presiones o composiciones corregidas. Eran funciones termodinámicas que me permitían calcular la energía libre molar parcial o el potencial químico de un componente. No eran para calcular la velocidad de reacción. La velocidad de reacción es una función de la temperatura y la composición. ¿Cómo es esa función? Forma parte del gran tema llamado determinación de cinéticas. Y lo primero que tengo que decir es que esta forma funcional denominada ley de velocidad, es experimental. Puede tener cualquier forma, o sea, puede tener cualquier forma. Por ejemplo, supongamos una reacción tan simple como yodo más hidrógeno que da 2 iodídrico. ¿Sí? La velocidad de reacción, quiero decir que voy a escribir la genérica de la reacción y ustedes tendrán que calcular de cada componente con la relación que acabo de plantear de coeficientes estequiométricos, ¿está bien? La velocidad de esta reacción podría decirse que es una constante función de la temperatura por la gaseosa, por la concentración del ácido iodídrico al cuadrado. Pero en realidad es una K1 de T por la concentración del ácido iodídrico sobre 1 más K2 de T por la concentración del yodo más una K3 de T por la concentración del hidrógeno al cuadrado. Es experimental. La ley de la velocidad es experimental. Esa forma de la relación funcional entre la temperatura y la composición, vamos a ver algunos mecanismos de reacción, todo lo que han visto en orgánica sirve para eso, para poder encontrar si tiene alguna de estas formas raras o no. Una reacción ideal, nosotros la denominamos reacción elemental. Pero la reacción elemental es una reacción idealizada. Si la reacción es elemental, entonces la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. O sea que si acá hubiera habido un coeficiente estequiométrico en el yodo o en el hidrógeno, hubiera habido un coeficiente. Esto es, una reacción química de cinética idealizada se la denomina cinética elemental y la reacción elemental establece que la velocidad de reacción es proporcional a las concentraciones de los reactivos elevado al coeficiente estequiométrico. Y esa reacción idealizada tiene una dependencia
de la temperatura formada por un factor preexponencial y una energía de activación. O sea, la constante de velocidad K, así se denomina, la constante de velocidad, tiene una dependencia exponencial de la recíproca de la temperatura, con signo menos. El A es muy original, se lo llama factor preexponencial, E es la energía de activación, y lo otro que voy a decir acá es que los dos deben ser encontrados experimentalmente, que si la energía de activación es positiva, y lo pueden demostrar ustedes fácilmente, si la E es positiva, cuando aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. O sea, esto es positivo, T aumenta, el cociente disminuye, pero el cociente es negativo, la exponencial negativa aumenta, entonces al aumentar la temperatura, aumenta la constante de velocidad y por consiguiente la velocidad de reacción R. Pero no es un principio general. Hay reacciones que tienen una energía de activación negativa, tal como está escrito. Y por consiguiente, cuando aumenta la temperatura, la reacción se hace más lenta. Existen, o sea, no hay ningún principio termodinámico que esté violando con una energía de activación negativa. O sea, como son en el 95% de los casos energía de activación positiva, este signo menos es de fórmula. ¿Está bien? Debe estar siempre. Con este signo menos, la energía de activación es positiva en el 95% de los casos, pero no es una condición termodinámica. Y tampoco está la dependencia de lo que denominamos una ley de Arrhenius. Si esta es la dependencia de la temperatura, sigue una ley de Arrhenius. Arrhenius. No necesariamente hay deducciones teóricas, no las vamos a ver, es de esa forma la dependencia de la temperatura. ¿Está bien? Puede haber una dependencia más compleja de la temperatura, ni qué hablar si la velocidad de reacción hubiera tenido varias constantes dependiendo de la temperatura, entonces la dependencia global de la velocidad de reacción con la temperatura es la fórmula esa. No tengo forma de simplificarla, es esa fórmula. Entonces, cinética química, lo que sucede entre el estado inicial y el estado final de equilibrio está analizado por la cinética química. La cinética química requiere definir la velocidad de reacción, los números de moles del componente I generados o consumidos por unidad de volumen por unidad de tiempo. Esa velocidad de reacción guarda una relación estequiométrica porque reacción equivalente. Y la ley de velocidad es la dependencia de la velocidad de reacción que depende de la temperatura y la composición. ¿Cómo es esa dependencia? Hay que encontrarla experimentalmente. Si es elemental, la constante, la dependencia de la temperatura es una constante de Arrhenius, es un factor preexponencial por la exponencial de menos E, la energía de activación sobre RT, y la dependencia de la composición es las concentraciones de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Pero es un caso muy idealizado. Debo encontrar experimentalmente cuánto es el valor, la forma de la ley de velocidad. Eso es todo de cinética. Por eso dije muy simple, por eso se lo quería dejar ahora eh, así lo tienen para estudiar, para el teórico. Es un tema más, eso es lo que me tiene que decir el teórico. ¿Sí? A menos que dejen pasar medio año para rendir físico-química, o sea, no la rinden ahora, en los turnos de noviembre y diciembre, apenas terminen de cursar esto, la rinden, porque si esperan un poquitín más,
capaz que tengamos toda una materia para explicar esas dos. O sea, toda la materia ya prácticamente la di en 15 minutos. O sea que debe haber algo más para decir en otra materia si le voy a destinar toda una materia a eso. ¿Vale? Este tema fue cinética química.